Su belleza marcó el destino de la joven turca, Alena Aglen, quien a los 17 años se convirtió en el objeto del deseo de un rico empresario mucho mayor que ella. Los abusos y el asedio que sufrió a manos de ese hombre la llevaron a tal estado de desesperación que tomó una trágica e irreversible decisión, en la que probablemente encontró la única forma de terminar con su tormento. En el siguiente relato, te contaremos los detalles de esta impactante historia de obsesión, manipulación y violencia de género, que se convirtió en un símbolo para muchas mujeres de Turquía. El caso de Alena Aglen. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Alena Betül Aglen nació en el año 2003 en la ciudad de Izmir, en la provincia del mismo nombre al este de Turquía. Hay poca información disponible sobre su familia, pero se sabe que fue la menor de los dos hijos de Kemal Aglen y su esposa, cuya identidad no ha trascendido. Para 2018, la vida de Alena parecía transcurrir con normalidad, como la de cualquier chica de su edad. Iba al colegio y disfrutaba pasar el tiempo con sus amigos, hasta que su familia sufrió una tragedia devastadora. Su hermano, que era 6 años mayor que ella, falleció en las aguas del mar en Marmaris. Este evento la afectó profundamente, marcando un antes y un después en su vida. Pese a lo doloroso de ese momento, Alena logró sobreponerse, y en el último tramo de su escuela secundaria comenzó a prepararse con profesores particulares para ingresar a la universidad. Además, la joven que deslumbraba a todos con su belleza y encanto, había acumulado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Su padre, quien también estaba sufriendo por la trágica pérdida de su hijo, encontraba algo de esperanza en las aspiraciones futuras de Alena. Sin embargo, lo que él no sabía era que su hija estaba atravesando terribles momentos que iban más allá de la prematura partida de su hermano. El 29 de septiembre de 2021, Alena se presentó en una estación de policía con un terrible relato. La joven de 18 años afirmó que estaba siendo asediada por un hombre llamado Gökhan Ergin, de 42, quien estaba casado y era padre de 2 hijos. Gökhan tenía un alto poder adquisitivo, ya que era dueño de una empresa de transporte y se dedicaba a negocios inmobiliarios en la ciudad de Izmir. Uno de sus hijos, llamado Göktürk, de 19 años, era compañero de escuela de Alena. Aunque algunas fuentes afirmaron que eran novios, al parecer entre los jóvenes solo había una amistad. De acuerdo con lo que la joven le relató a los oficiales que la atendieron, Gökhan había encontrado en el teléfono de su hijo fotografías inapropiadas de ella. El hombre la citó en su oficina, y cuando ella llegó, él la amenazó con mostrar las imágenes a sus familiares y amigos. Temerosa de verse expuesta ante sus seres queridos, Alena hizo lo que aquel hombre le exigía, y cuando estuvo con él a solas en su oficina, Gökhan la agredió sexualmente. Alena dijo que luego de ese terrible momento,
se convirtió en una víctima constante del chantaje de Gokhan, quien la obligaba a verlo en el lugar y a la hora que él dijera, siempre bajo la amenaza de divulgar sus imágenes y causarle una decepción a su familia, que ya estaba suficientemente golpeada por la trágica pérdida del hijo mayor. Además, la chica afirmó que cada vez que intentaba ponerle fin a esa relación en la que estaba inmersa a la fuerza, él la intimidaba con las fotos y videos íntimos que tenía de ella, asegurando que los difundiría y arruinaría su reputación para siempre. Durante su declaración, Alena enfatizó que había decidido dejar a Gokhan 10 días antes. En un intento por dejarlo, lo bloqueó de su teléfono y de sus cuentas en redes sociales. Sin embargo, él seguía intentando contactarla a través de cuentas falsas. La chica relató que la situación se había intensificado hasta el punto de que la noche anterior, Gokhan se presentó en la puerta de su casa. En un intento por calmarlo y evitar que las cosas se salieran de control, ella accedió a ir a su automóvil. Una vez allí, el hombre, que según ella estaba bajo los efectos del alcohol, le dijo que irían a su casa. A pesar de su miedo, Alena se negó a acompañarlo. Entonces Gokhan comenzó a mostrarse cada vez más molesto, incluso acusando a la muchacha de mantener un vínculo con otro joven, basándose en supuestas pistas que había visto en sus redes sociales. Pero ella lo negó rotundamente. La joven le dijo a las autoridades que ella solo quería poner fin al asedio que estaba sufriendo. Aseguró que no había nadie más en su vida y que su único deseo era escapar de la terrible situación en la que se encontraba. Al continuar con su testimonio, Alena dijo que ante su reiterado rechazo a las pretensiones de Gokhan, él la tomó con mucha fuerza del brazo y la golpeó. Entonces ella intentó empujarlo y comenzó a gritar, pero él le tapó la boca y la nariz con una mano, impidiéndole respirar durante un par de minutos. La joven relató que luego del ataque logró escapar, pero la mañana siguiente, él le envió un mensaje diciéndole que ella debía acabar con su propia vida, porque si no, lo haría él. Ella decidió ir al médico para que la evaluara y emitiera un informe en el que constataran sus lesiones físicas, y así tener un respaldo para informar a las autoridades lo que le estaba ocurriendo. Finalmente, radicó una denuncia contra Gokhan por chantaje, lesiones intencionadas, amenazas, injurias y vulneración de la intimidad. Pero tal vez el pedido de ayuda de Alena llegó demasiado tarde. Un día después de acudir a las autoridades, la mañana del 30 de septiembre, la joven de 18 años saltó desde la escalera del 5º piso del edificio de apartamentos contiguo a las residencias donde vivía con su familia. Momentos después del incidente, los paramédicos que llegaron al lugar determinaron que no podían hacer nada por Alena, porque la chica perdió la vida al instante en que su cuerpo impactó contra el pavimento. Al conocerse la triste noticia del deceso de la muchacha, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a pedir que se hiciera justicia. Incluso se creó un grupo de jóvenes internautas residenciados en Ingdir, quienes organizaron una marcha por Alena, que se llevaría a cabo en el centro de la ciudad. Sin embargo, la actividad no fue autorizada por la gobernación, por lo que los manifestantes, entre quienes se encontraban los familiares de Alena, se congregaron frente a la plaza del municipio, donde, pancartas en mano y repitiendo consignas, pidieron verdad y justicia para la joven. Luego se reunieron frente al edificio de apartamentos donde fue localizado su cuerpo, donde dejaron algunas rosas rojas en su honor. Voceros de organizaciones civiles declararon en representación del grupo exigiendo celeridad en las investigaciones, castigo para el culpable y acciones contundentes para prevenir la violencia de género.
Mientras tanto, la policía encontró una nota de la joven, presumiblemente escrita con lápiz labial, en la que señalaba que Gökhan Ergin era el responsable de su trágica decisión de poner fin a su propia vida. Además, hallaron un cuaderno de anotaciones en el cual tenía un texto dirigido al presunto agresor, en el cual le decía que era una persona neurótica que no sabía dialogar ni lo que era tener humanidad. Según lo plasmado por la joven en la libreta, esto quedaba en evidencia dado que en 2 oportunidades él había abusado sexualmente de la novia de su hijo y que también había tenido intimidad con las esposas de sus amigos. Además, aseguró que el hombre perturbó repetidamente su estabilidad psicológica y emocional, llevándola al extremo de querer acabar con su vida en reiteradas ocasiones, y que esto no hizo que él desistiera de sus acciones agresivas, lo cual era una muestra de su falta de conciencia. Entonces, las autoridades descubrieron un informe previo en el cual constaba que el 14 de mayo de 2020, Alena ya había intentado adelantar el final de su existencia. En esa oportunidad, la joven fue a un edificio en construcción en el edificio de Baglar, pero en esa oportunidad agentes del orden le impidieron llevar a cabo su cometido. Un día después de ese incidente, en una declaración escrita de su puño y letra, Alena pidió que esa persona, en referencia a su agresor, fuese alejada de ella y pidió que se le diera protección. Sin embargo, no se produjo diligencia alguna en el expediente por el delito de relaciones íntimas con una menor de edad, pues en ese entonces ella tenía 17 años. De acuerdo con los registros, aquella situación se generó debido a que Gökhan llamó a Alena para exigirle que fuera a verlo. Cuando la joven se negó, él se enojó y se apareció en su casa con un arma blanca y gritando. Entonces la muchacha accedió a irse con él ya que no quería que su familia supiera lo que estaba sucediendo. Luego Gökhan hizo que Alena se subiera a su vehículo y la llevó a uno de sus apartamentos de soltero en Valley Road. Una vez allí, probablemente en un ataque de celos, él le pidió su celular, a lo que ella respondió que lo había dejado en casa. Esto provocó la ira del hombre, quien la golpeó y le quitó las llaves de su residencia. Aturdida por el pánico, ella escapó y se dirigió al sitio donde intentó ponerle fin a sus días por primera vez. Tras obtener toda esta información, las autoridades fueron tras Gökhan y su hijo Göktürk, y ambos fueron detenidos. Después de ser interrogado en la comisaría, Gökhan compareció ante el tribunal, donde declaró que había conocido a Alena aproximadamente un año atrás y que tenían una relación consentida desde hacía 4 meses. El empresario afirmó que la joven lo llamó 2 días antes de su trágica decisión. Según su relato, ella le mencionó que su madre estaba en un centro de rehabilitación y que necesitaba comprar insumos, pero no tenía cómo costearlos. Tras esta conversación, acordaron encontrarse. Él le compró lo que necesitaba y luego la llevó al hospital para ver a su madre. Esa misma noche se vieron nuevamente, aunque Gökhan insistió en que no hubo intimidad entre ellos. Continuó su relato afirmando que al día siguiente volvieron a verse. Hicieron algunas compras para llevar al hospital y después de eso la llevó de regreso a su casa. Dijo que él había intentado terminar el vínculo con Alena en varias ocasiones, pero ella lo amenazaba con acabar con su vida. Además, afirmó que la joven solía beber mucho alcohol y aseguró que el día que ella acabó con su vida, él estaba en su casa. Acotó que como prueba de lo que decía, tenía las grabaciones de las cámaras de su edificio. Por último, dijo que la verdad saldría a la luz al final de las investigaciones. En cuanto a Göktürk, algunas fuentes aseguran que tras la defunción de Alena, el joven acudió borracho al lugar de los hechos llevando con él un cuchillo, momento en el cual fue detenido. Cuando la policía tomó su declaración,
Dijo que Alena había sido su amiga durante la escuela y que durante el último mes, por su círculo de amigos, se enteró de que ella y su padre mantenían una relación. Göktürk también mencionó que no había hablado con su padre en los últimos 4 meses. Sin embargo, la noche del 29 de septiembre, sintió que había llegado a su límite con los rumores sobre el vínculo entre su padre y Alena. Entonces, decidió hablar con ella por teléfono, ya que si ella confirmaba tal relación, le pediría que se mantuviera alejada. Afirmó que intentó contactarla en al menos 9 ocasiones, pero no recibió respuesta. Luego llamó a su padre, quien tampoco contestó, y le envió un mensaje, pero el resultado fue el mismo. Al día siguiente, 30 de septiembre, tras enterarse de lo ocurrido con Alena, decidió tomar un taxi hacia su casa. Cuando supo que las autoridades los buscaban a él y a su padre, optó por entregarse voluntariamente. En su declaración, aseguró que llevaba consigo un cuchillo por temor a represalias de la familia de la joven. Finalmente, 3 días después del trágico evento en el que Alena perdió la vida, Göktürk fue liberado, mientras que su padre quedó en libertad bajo control judicial, con la condición de firmar y cumplir una orden que le prohibía salir de la provincia o del país. Esta decisión generó una gran indignación entre los parientes y amigos de la joven. Kemal declaró a la prensa local que se había orquestado un montaje para hacer creer que su hija se había quitado la vida, cuando en realidad se trataba de un crimen cometido por Gökhan. El hombre afirmó que no había ninguna fractura en el cuerpo de Alena, solo un golpe fatal en la nuca. También refirió haber oído rumores de que Gökhan tenía una amante que era enfermera, quien podría haberle proporcionado conocimientos sobre cómo llevar a cabo un plan para acabar con la vida de la muchacha. Kemal recordó que su hija acababa de cumplir 18 años. Se estaba preparando para la universidad y tenía planes futuros con los que estaba muy entusiasmada. Además, afirmó que ella nunca había consumido alcohol y que, según él, la obligaron a beber. La afirmación de Kemal se basó en el resultado de la autopsia de Alena, que reveló la presencia de altos niveles de alcohol en su sangre. Pese a su comprensible dolor de padre ante la pérdida de su amada hija, el hombre presentó otros datos que no coincidían con el informe forense, ya que además de la lesión en la nuca que él mencionó, la joven había sufrido una hemorragia cerebral y fracturas en el cráneo, así como en las vértebras torácicas y en las costillas. Estas heridas provocaron graves daños en los órganos internos, y todas eran compatibles con una caída desde gran altura, como la que había sufrido Alena. Al culminar los exámenes forenses, el cuerpo de la chica fue entregado a sus familiares, quienes la sepultaron en el cementerio local. Ante la liberación de Gökhan, el fiscal decidió objetar esta decisión ante el Tribunal Penal de Paz, una instancia superior en el distrito. Sin embargo, el juez penal rechazó la moción y el acusado permaneció en libertad. Ese revés inicial no desanimó a la fiscalía, que continuó avanzando con su exhaustiva investigación sobre el caso, cuyos hallazgos fueron enviados a la Fiscalía General. Los oficiales examinaron los teléfonos móviles y las redes sociales de la joven, y en los intercambios de mensajes con Gökhan, quedó en evidencia que Alena estuvo bajo la amenaza constante del hombre y sometida a chantaje e intimidación. No obstante, durante el registro en la residencia del acusado, no se pudo encontrar su teléfono celular. De acuerdo con los investigadores, Gökhan escondió el dispositivo porque pensó que cuando la unidad de tecnología de la policía lo analizara, detectaría los mensajes, videos y fotografías con los que extorsionó a la joven. 8 días después del trágico incidente,
y tras revisar el informe de la fiscalía, el juez ordenó a la policía arrestar nuevamente a Gökhan, quien fue acusado de incitación al suicidio, chantaje, lesiones intencionales, amenazas, injurias y violación de la intimidad de su vida privada. En una nueva declaración, el hombre sostuvo que tenía una relación amorosa con Alena e insistió en que las relaciones íntimas entre ambos fueron consensuadas. Sin embargo, hubo cambios significativos en su versión de lo ocurrido horas antes del deceso de la joven. En esta ocasión, dijo que su último encuentro íntimo ocurrió la noche anterior a su fallecimiento. Además, afirmó que la mañana del día en el que Alena eligió una manera radical para poner fin a sus problemas, habían ido juntos a una farmacia a comprar una píldora para evitar un posible embarazo. Pese a su declaración de inocencia y a los esfuerzos de sus abogados por sacarlo de la cárcel, el proceso judicial en su contra siguió su curso con el acusado tras las rejas. Además, se estableció que se llevarían a cabo 2 procesos paralelos, uno por las acusaciones de chantaje y lesiones, y otro por el delito de inducción al suicidio. En relación con este último, la fiscalía solicitó que Gökhan fuese condenado a cadena perpetua, sin derecho a beneficios por buena conducta. El juicio por lesiones y chantaje comenzó en abril de 2022. Durante la tercera audiencia del proceso penal, la defensa del empresario reiteró su inocencia, solicitando su absolución y liberación, argumentando que la relación entre él y Alena fue consensuada. El acusado, quien estaba detenido en Erzincan, estuvo conectado a las audiencias celebradas en Ingdir a través del sistema de información de audio y video. Finalmente, el comité judicial entró en la sala y anunció su decisión. Gökhan Nargin, de 43 años, fue condenado a 2 años de prisión y se le impuso una multa de $300 por el delito de chantaje, además de 4 meses de cárcel por lesiones. El abogado de la familia Aglun calificó la sentencia de incompleta, afirmando que no se consideraron adecuadamente las acusaciones de agresión sexual. Señaló que Alena no fue la única víctima del acusado, pues de los mensajes y correos que le envió su hijo, que están incluidos en el expediente, se desprende que asedió a otras jóvenes, a quienes manipuló con dinero y lujosos obsequios para lograr que entraran en su red de engaños y abusar de ellas. El letrado mencionó que habían descubierto muchos casos similares, incluidos el de una chica llamada Beisa, quien había dejado la ciudad para escapar de la persecución, y se negó a hablar de lo que pasó por miedo a Gökhan. Poco después, en julio de 2022, fue condenado por inducción al suicidio, que establece que quienes obliguen a las personas a quitarse la vida mediante amenazas o fuerza son responsables de homicidio intencional. Esta sentencia fue recibida de forma positiva, e incluso hubo manifestaciones de alegría cuando se dio a conocer que, finalmente, Gökhan fue condenado a cadena perpetua. En Turquía, las leyes establecen que la pena mínima sin libertad condicional para un preso condenado a cadena perpetua es de 24 años, y para los criminales como Gökhan no es obligatorio conceder ese tipo de beneficio. Tras la decisión, la defensa llevó el expediente al Tribunal de Apelación. Sin embargo, 3 años después del fatal incidente, en octubre de 2024, el tribunal rechazó la objeción de los abogados, aprobó la condena a prisión de por vida y confirmó que el acusado fue responsable del terrible final de Alena. Esta resolución le dio cierto alivio a la familia de la muchacha y a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, quienes vieron en el fallo no solo un paso hacia la justicia, sino también un desagravio a la memoria de Alena y de miles de mujeres que, como ella, sufren diferentes formas de violencia en el país.
El caso de Alena Haglund se convirtió en un símbolo de la lucha por la defensa de la mujer y fue mencionado por la delegación de la Comisión de Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados de Turquía como un ejemplo de las injusticias que padecen muchas mujeres y que deben ser erradicadas. El acoso, los abusos y la extorsión sexual a los que fue sometida, así como el desesperado pedido de auxilio de Alena y su trágico desenlace, aún resuenan en Turquía como un llamado a crear conciencia sobre la violencia de género, a fomentar la adecuada atención de las denuncias y a garantizar la protección de las víctimas. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!